Bueno, como estuvimos viendo en las 4 clases anteriores, en el mini curso que se encuentra en nuestro canal disponible de YouTube, prácticamente estuvimos viendo estructura básica de mercado, ciclos de mercado, Fibonacci y descifrando la fractalidad. Todo eso es una muy buena base para los que ya traen un pequeño conocimiento básico de trading, ¿ok? O de especulación. Perfecto. Prácticamente todo lo que se enseñó en los videos anteriores, obviamente va a ser la base y lo que ustedes van a tener que utilizar complementariamente más adelante para empezar a analizar cómo se corresponde. ¿Ok? Entonces, Cami, cualquier duda, consulta o pregunta que tengas en tu mentoría privada, me la haces saber porque tus dudas pueden resolver mucho también las inquietudes o dudas de los demás, ¿vale? ¿Se me escucha, cierto? Sí, se te escucha, gracias. Ya, perfecto. Entonces continuamos. Por ser en esta mentoría vamos a seguir comentando lo que compone tu estructura básica de mercado. Por ser en el PDF explicamos que toda estructura básica de mercado tiene una regla de composición, ¿ok? Esa regla de composición para ustedes no les puede fallar en ningún momento. Deben seguir este paso a paso para tener una buena analítica y operativa, ¿ok? Para ser validada por el trader y hacer mucho más efectiva tu especulación, obviamente, por consecuencia. Un punto estructural, ya sea máximo o ya sea mínimo, debe contar con estas tres composiciones como mínimo, ¿ok? Cuando hablamos de estructura, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Hablábamos de una estructura basada en tendencia alcista o bajista. Tiene que tener una composición de un punto de origen mínimo, un punto de origen máximo que posterior lo vulnera con el siguiente punto mínimo cuando predomina la demanda, convirtiéndose este punto en una falla de la oferta y transformándose en un BOS. ¿Ok? Cíclicamente, también entendimos que los ciclos de mercado se componen en base a la estructura, en base de impulsos y retrocesos, impulso y retroceso. Para entender la composición de un impulso, obviamente, se debe componer con un punto máximo, un punto mínimo y al mismo tiempo con el quiebre estructural, ¿ok? Si nosotros ponemos en práctica eso, también mencioné en la clase anterior que la composición de un impulso como estructura externa debe tener un ciclo constante de una tendencia alcista. A eso se le denomina fractalidad, porque todo lo que pasa en estructura interna o subestructura también pasa en la estructura externa, ¿ok? O higher time frame, como se conoce, ¿vale? Toda esta composición fractal interna va definiendo lo que es un ciclo de impulso y retroceso y así iniciando una nueva fase de tendencia para que la vayamos entendiendo, ¿ok? ¿Tienes alguna duda hasta acá, Cami? ¿Todos esos puntos los tienes claros hasta el momento? Sí, todo claro hasta el momento. Ya, perfecto. Entonces pasamos a la fase de los 3 puntos de composiciones como mínimo para tu operativa, para seguir avanzando. ¿Ok? Como lo explicaba, debemos tener los puntos máximos, o sea, los puntos de oferta ya categorizados en nuestro análisis, los puntos mínimos de demanda también, el origen del movimiento, si es que la tendencia es alcista, o viceversa, si la tendencia es bajista, tener el punto máximo de origen del movimiento y el final del movimiento los puntos mínimos, ¿ok? Y para componer la estructura básica de mercado necesitamos sí o sí reconocer el quiebre estructural, o sea, lo que en algún momento en nuestro pasado fue un punto estructural válido, pero también reconocido como un punto débil, ya que el precio tiende a romperlo cuando vamos en origen del movimiento a favor de la tendencia, ya sea alcista o sea bajista. ¿Ok? Ahora, si nosotros entendemos todo eso, ya tenemos en cuenta todo lo que repasamos en las clases anteriores, vamos a pasar a un punto bastante importante para complementar con nuestra estrategia básica de la introducción al trading institucional, y es entender qué es una order block, ¿ok? O traducido como bloque de orden institucional. Prácticamente los bloques de órdenes institucionales entran en la rama de acción del precio. Si tú no sabes lo que es la acción del precio, te lo explico un poco, su definición o concepto, por decirlo así. La acción del precio prácticamente se enfoca en observar el patrón en formación
de una vela japonesa, de un conjunto de velas japonesas o de la tendencia completa en sí, sin la necesidad obviamente de contar con indicadores que me estén diciendo la lectura del precio que nosotros tenemos que interpretar, ¿ok? Entonces, ¿qué es la acción del precio entre sí? Es la interpretación prácticamente de las velas japonesas. Por eso cada vez que entremos en el área de acción del precio, esto va a ser la base para que más adelante entiendan que cada vez que nos enfoquemos en velas japonesas, nos estamos enfocando en acción del precio. Cada vez que nos enfoquemos en un patrón de 3, 4 o 5 velas japonesas, es acción del precio, que prácticamente también va de la mano con la estructura, con los ciclos de mercado, obviamente, con la tendencia, pero vamos a ir paso a paso, ¿ok? Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué es una order block? ¿Y por qué entra en la base de acción del precio? Porque prácticamente una order block es lo que dice la frase, un bloque de orden institucional, ¿ok? Ahora para entender la composición o estructura de una order block a mí, quiero que tomen en cuenta que una order block es una vela japonesa, ¿ya? Se denomina bloque de orden institucional, es la responsable de originar el impulso de un movimiento, ¿ok? Por ser en este caso, entendemos, para los que se leyeron el manual básico de velas japonesas, entendemos que las velitas tienen un precio de apertura, un precio de cierre, ¿ok? Un punto máximo, un punto mínimo y un 50%, ¿sí? Así se componen las velas japonesas y obviamente también tenemos, como lo mencioné recién, el punto de apertura y el punto de cierre. Quiero que entiendan que las velas son totalmente incoloras. No existen velas verdes alcistas o velas rojas bajistas. Las velas son totalmente incoloras en el mercado. Y voy a ser muy enfático en este punto porque al final del día, los brokers, las instituciones financieras saben que los especuladores, saben que todos los que analizan el mercado de velas japonesas, el mercado se complementa con el sentimentalismo del ser humano, ¿ya? Y la mentalidad. Por ser, si yo te preguntara en este minuto, Cami, ¿a qué asimilas tú el color rojo? Prácticamente. Algo malo, muerte, cosas así. En este caso, Claro, es como psicológicamente se considera como algo fuerte, ¿cierto? Algo psicológicamente potente. Entonces, eso lo saben las instituciones financieras. Por eso adjuntan siempre una tendencia bajista o las velas bajistas al color rojo, ¿ok? Por el contrario, el color verde, ¿cómo lo asimilas tú el color verde? como salud, algo bueno, dinero. Claro, salud, dinero y todo ese tipo de emociones, todo ese tipo de emociones que uno pueda asimilar prácticamente. em, la verdad de las cosas, las instituciones financieras, como te lo digo, lo saben, lo entienden y aplican ese tipo de psicología y sentimentalismo para poder eh, cazar a los traders novatos, obviamente, y el principal objetivo es quedarse con el dinero de los comerciantes novatos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Dame un segundo, por favor, disculpa. Ok. Ya. A todo esto, perdón, a todo esto quiero que tengas en cuenta que las velas japonesas tienen siempre esa misma composición, ¿ok? Ya sea alcista o bajista. En este caso te estoy mostrando una vela alcista, ¿ya? Y la diferencia de una vela alcista y una vela bajista siempre va a ser su diferencia por su precio de apertura y su precio de cierre. En el caso de una vela alcista, que es un principio básico que tú debes manipular a la perfección, ¿ya? Todo trader novato tiene que entender este tipo de información a la perfección y dominarlo, hacer tuya esta información, de que la diferencia entre una vela bajista y una vela alcista está en su precio de apertura. Por ser en esta velita, si yo te pregunto, ¿qué tipo de vela es? ¿Qué me responderías tú? ¿Alcista o bajista? Es Alcista. decir, alcista, ¿sí? Y la respuesta es correcta. Ahora, la explicación es por qué se considera una vela alcista. Porque en el caso de las velas alcistas, su precio de apertura inicia abajo y su precio de cierre de cotización termina arriba. La mecha
hace referencia al máximo de cotización alcanzado del precio en algún punto del mercado, y la mecha baja también alcanza a entender, no se explica o no se enseña, que es un mínimo de cotización alcanzado en algún punto de negociación cuando la vela estaba en formación, ¿ok? Entonces es una lucha constante entre compradores y vendedores que están en el mercado en ese momento con la vela en formación. Se considera que las velas en formaciones son velas de alta volatilidad, y al mismo tiempo no deberíamos estar enfocándonos en la vela en formación, sino que en en la penúltima vela que ya se formó. No se recomienda enfocarse en las velas en formación por ningún motivo, porque eso es lo que te hace caer en las trampas de mercado. Se supone que la especulación se enfoca en hacer backtesting o en observar los patrones de mercado ya pasado para poder predecir los posibles patrones en el futuro, porque el mercado, como lo dije en las clases anteriores, es cíclico, se mueve por ondas cenital, y como es cíclico, yo me enfoco en los ciclos pasados para poder predecir los posibles movimientos en el futuro. Ok, seguimos. Si esa velita tiene una composición interna, perdón, se compone de esa manera y se entiende que es una vela alcista, por el contrario, una vela bajista es exactamente lo mismo, pero al revés. Es exactamente lo mismo, pero al revés. Su precio de apertura es arriba y su precio de cierre es abajo. Ahora, si esta información es demasiado básica, perdón, la idea es que tú esta información la lleves a la práctica, porque este tipo de velas, entender este tipo de información y este tipo de velas, te va a sacar de muchas inquietudes, de muchas dudas, cada vez que tú pongas en práctica lo aprendido. ¿Por qué? Porque si entiendes la composición del open, del cierre, ¿ok? Del alto, del mínimo y del 50%, entenderás que las order blocks institucionales necesitan que tú entiendas esos conceptos para poder llevar a la práctica lo aprendido. Y te voy a explicar el por qué. Quiero que sepas que siempre, siempre, siempre el precio va a estar generando order blocks institucionales en cada movimiento. Si aplicamos un tipo de analogía, las order blocks institucionales, o las order blocks, prácticamente mejor dicho, se consideran como decirlo, como una raqueta de tenis, que impulsa el precio como una pelota, literalmente, que rebota en todos sus puntos de oferta y rebota en todos sus puntos de demanda, ¿ok? Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Que en esas velitas order block, nosotros debemos entender que el precio o se dispara al alza o se desploma a la baja, en apreciación hacia el alza o en depreciación hacia la baja, ¿ok? Ahora, si entendemos cómo se compone el precio de apertura, el precio de cierre, y hacemos la diferencia entre oferta y demanda, no hay mucho que interiorizar en esto, pues es materia básica. Ahora lo que tenemos que hacer es utilizar esta misma información, pero poner en práctica lo aprendido. Por eso, quiero que recuerdes un poco las primeras clases de oferta y demanda, ya más estructura y ciclos de mercado. Si tenemos en cuenta que esto es un impulso, un retroceso, impulso y retroceso, para que se componga la base de este impulso y retroceso necesitamos de inyección monetaria, o sea, necesitamos que las instituciones financieras inyecten capital. ¿Y dónde está la verdadera inyección de capital? Esa es la pregunta. Y la teoría de los traders institucionales es que la base de las inyecciones monetarias está en las order blocks institucionales que impulsan el precio. Ahora la pregunta es, ¿dónde, dónde encontrar ese tipo de order blocks institucionales? ¿Dónde las podemos reconocer? Y la respuesta es más sencilla de lo que tú crees, porque como te acabo de explicar recién, hay una analogía que nos dice que las order blocks institucionales se pueden interpretar como raquetas de tenis, y el precio que vendría a ser la línea azul, vendría a rebotar literalmente como una pelotita, ¿ok? Entonces, quiero que sepas que una order block es la responsable de todo el impulso y al mismo tiempo otra order block es la responsable de todo el retroceso, ¿ok? Entonces, en esta clase quiero que entiendas que las order blocks son las responsables de iniciar un retroceso y son las responsables de iniciar un impulso. Hasta acá, ¿cómo vas con la información? ¿La vas entendiendo? Sí, la voy entendiendo. Perfecto. Ahora lo ideal es que tú, para que reconozca una order block, se componga con el cuerpo de las velas,
allá, que sea con un cuerpo igual, con volumen, que sean velitas como esta, y literal, no te enfoques en la última vela alcista si está de esta manera, me refiero, sea un tipo de vela, si es que te viste el manual de velas japonesas, que lo ideal sería que no sean este tipo de velas, ya que sean velas con mayor cuerpo, aunque vamos a ver más adelante qué significan las mechas y todo eso, ya que estamos en la base de la acción del precio. Ahora, quiero que sepas que las order block siempre dejan un vestigio para que el precio las vuelva a buscar, ¿ok? Entonces, por lo general, el precio siempre es cíclico, siempre va a ser cíclico, ¿ok? Se va a mover por impulso y retroceso en ondas senoidales. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo saber cuando tenemos una buena order block? ¿O cómo observar una buena order block? ¿O cuándo saber que va a terminar un retroceso? La estrategia de la order block e identificarlas no es tan compleja si utilizamos la lógica, porque prácticamente esta misma order block que impulsa el precio hacia el alza es la misma order block que el precio va a venir a buscar cuando culmine el retroceso. ¿Me voy explicando? Y es por eso que nosotros, cuando tenemos la order block, rayamos el precio de apertura, el precio de cierre, el 50%, ¿ok? El máximo y el mínimo, porque así el precio cuando sube, obviamente, cuando el precio suba, en algún minuto va a venir a buscar ese tipo de order block, ¿ya? Entonces, dependiendo de la temporalidad, obviamente, vamos a tener en cuenta de que la order block tiene la responsabilidad de impulsar el precio y obviamente, posterior a eso, el precio va a venir a recapitalizar esa zona con el retroceso y a venir a buscar ese tipo de order block. Ahora, una información bastante relevante es que sepas que las order block en un ciclo alcista, una order block en un ciclo alcista, no son cualquier tipo de order block. ¿A qué hago referencia? Si yo estoy buscando compras, no me puedo enfocar en una order block o en una vela alcista, perdón. Entonces aquí hay un error de concepto, perdón. Quiero que tomes en cuenta que la order block en la cual yo me tengo que enfocar no es en esta order block alcista, ¿ya? Sino que es la order block que culminó con el ciclo alcista, o sea, la última vela bajista va a ser considerada mi order block, ¿ok? A pesar de que el precio venía cayendo, quiero que lo tomes en cuenta de esta manera. Si el precio venía cayendo, quiero que tomes en consideración de esta manera hacia el precio. La order block que se considera la order block que el precio va a venir a buscar es esta, la última order block del ciclo bajista, para buscar compras, ¿ok? Entonces, si el precio va a venir a buscar esta order block, nos enfocamos en esta última velita bajista. Una vez la mitigue, si es el verdadero objetivo del mercado, el mercado va a empezar a subir, porque después de que vino a recapitalizar esa zona, va a haber la inyección monetaria necesaria en la vela subsiguiente, que es esta velita, ¿ok? Esta velita fue la responsable de frenar la tendencia bajista y esta otra velita fue la responsable de la inyección de liquidez. Y cuando el precio viene a recapitalizar esta zona, va a venir a buscar la vela bajista. ¿Cómo se vería en zonas de venta? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Si el precio venía subiendo, en algún minuto cuando te cambie la estructura o la tendencia, el precio cuando quiera caer va a venir a buscar la última vela alcista, o sea, esta. O sea, quiero que tú tengas en cuenta que al término de un ciclo de impulso o retroceso, tengas en consideración que las velas order block son las últimas velas de cada movimiento, ya sean de impulso o ya sean de retroceso. ¿Ok, Cami? ¿Me va siguiendo? ¿Tiene alguna duda o Más o pregunta? menos. Pero entonces la vela tiene que ser contraria al movimiento original de la tendencia. En teoría sí, y aquí te voy a estar rayando las velitas para que tú las empieces a reconocer. Mira, perdón, por ser en este caso, la última vela bajista es una vela roja. Para hacer, yo sé que dije que las velas son incoloras, simplemente te estoy dando a entender que reconozcas cuáles son las velitas order block que tienen el verdadero movimiento del precio cada vez que se mitigan, ¿ok?
Entonces, mira, quiero que pongas en práctica que cuando tenemos una vela que impulsa el movimiento bajista, yo me voy a enfocar en la vela verde, ¿ok? Que es la última vela alcista, porque es esa la vela que va a venir a mitigar el precio. Y es a eso a lo que me refiero, que las order block funcionan como raquetas de tenis, ¿ok? Y el precio funciona como una pelotita, porque al final del día, una vez se mitigue la order block, el precio se desploma, ¿ok? Así funciona el precio. Entonces, eso lo complementas tú con estructura de mercado. Y la misma order block va a ser la responsable de desplomar el precio o de impulsar el precio. Si te das cuenta, en este caso no me puedo enfocar en esta order block bajista porque la tendencia va cayendo. Entonces lo más probable es que se vulnere y aquí genere un quiebre estructural. Y aquí sucesivamente. ¿Ok? Y viceversa. ¿Vale? Entonces aquí yo debería considerar esta como una vela alcista. Pero cuando el precio se devuelva, obviamente, bueno, aquí me equivoqué nuevamente, perdón. La velita que vino a buscar acá fue la vela roja. La última vez. Así. ¿Me voy entendiendo? Entonces el precio va a venir a buscar esa zona. Esa zona de reacción en la velita roja. ¿Sí? ¿Me voy explicando? Sí. Ya. Entonces, si tú vas entendiendo esto, lo vamos a llevar un poquito a la práctica al mercado. Si te das cuenta, yo tengo el mercado con velas japonesas negras y blancas. Las blancas para mí son alcistas y las negras son bajistas. Es psicología. Ya vamos a entrar en esas clases de psicología. Pero quiero que observes detalladamente cada vez que culmina un impulso y cada vez que culmina un retroceso, si la tendencia es bajista o alcista, ya sea cualquiera de las dos, quiero que te enfoques prácticamente en la última vela de cada movimiento. Por ser, si yo me enfoco en este patrón que está acá, el mercado venía cayendo. Desde aquí el mercado cayó y posterior el mercado tuvo un retroceso y vino a buscar un precio en específico. Si te das cuenta, antes de caer el precio, me generó una última velita alcista, que está justamente aquí. ¿Ok? Yo sé que me estoy enfocando en esta vela y que la última vela alcista podría haber sido esta velita de acá o esta velita de acá, por el cuerpo. Pero quiero que te enfoques prácticamente en que el precio llegó a un punto máximo y posterior se desplomó. ¿Sí? Ahora, el precio es cíclico y después de ese enorme desplome viene la recapitalización, o sea, una nueva inyección de capital para venir a buscar esa order block y seguir desplomándose. ¿Ok? Ahora, justamente acá abajo también hay algo que el precio vino a buscar. Y eso es lo que hay que averiguar. Constantemente el precio rebota en impulso y retroceso en zonas de oferta y demanda. Muchos de los comerciantes retail creen en los soportes y la resistencia o pisos y techos. En realidad no funciona así el precio. En realidad lo que realmente te hace impulsar el precio son las order block. Y es por eso que siempre vas a tener una reacción y el precio no es subjetivo. El mercado no es subjetivo. El mercado siempre va a estar reaccionando en order blocks institucionales o bloques de órdenes institucionales, ¿ok? Y si te das cuenta, justamente aquí también tengo una última order block bajista y esa fue la order block que vino a buscar el precio, ¿ok? El precio no es 100% exacto, pero si empiezas a entender su composición, vas a empezar a entender cómo se componen las order block. Ahora, si nosotros nos basamos en descifrar la fractalidad y componer todo lo que estamos aprendiendo, nos vamos a enfocar en este último movimiento de acá del precio. Y si te das cuenta, el precio me dejó una enorme mecha. Quizás para 15 minutos sea una mecha, pero quizás para 5 minutos, 3 minutos o 1 minuto, esa mechita no lo sea. Y esa mechita sea realmente una última vela bajista. Y por eso, justamente en ocasiones, esa última vela bajista se considera también order block, pero en una estructura subfractal, en una temporalidad menor. Y por eso justamente el precio vino, buscó la mecha y siguió subiendo. Y mira, date cuenta, llegó a un punto máximo y justamente en ese punto máximo vuelve a pasar pero exactamente lo mismo. La mechita que vino a buscar el precio fue exactamente esa. Ahora, muchas veces el precio viene a recapitalizar la zona y reacciona justamente a las mechitas.
¿ok? Que también se consideran order block en una subestructura. Voy resolviendo tus dudas, Cami. Sí, voy entendiendo. Mira lo que pasó acá. Esta última order block alcista hizo exactamente lo mismo. Vino a buscar ahí el precio. La última order block alcista antes de caer. Y justamente una y otra vez el precio hace lo mismo. Mira lo que hizo acá. Vino a buscar nuevamente esa order block de aquí abajo. Y así el precio se va comportando una y otra vez. Internamente el precio también hizo lo mismo aquí. Vino a buscar esta última order block bajista y el precio subió. Justamente a pesar de la amplitud de esta order block, hizo exactamente lo mismo. La vino a recapitalizar y al parecer va a seguir subiendo el precio. ¿Ok? Sé que es un poco complejo de entender, pero paso a paso vamos a ir complementando todo. ¿Ya? Ya. ¿Tienes alguna otra duda con respecto a la order block? No, Ya, ok. Entonces, mira, ahora vamos a complementar un pequeño análisis de mercado basado en estructura, ¿ok? Basado en impulsos y retrocesos, ¿vale? Para que ya. tú puedas tener un mayor enfoque y conocimiento, para que así puedas poner en práctica todo lo aprendido. Si tenemos el quiebre estructural y la tendencia para mí sigue siendo alcista, en 15 minutos, sigue siendo totalmente alcista, debo identificar no tan solo la estructura de mercado, sino que también sus ciclos de impulso y retrocesos y sus puntos estructurales. Punto mínimo, ok, origen del impulso. Punto máximo, origen del retroceso. Nuevamente, en el siguiente ciclo, punto mínimo, origen del movimiento alcista, punto máximo, origen del retroceso. Y así sucesivamente en todos los ciclos de mercado. Ahora, ¿qué debes enfocarte? ¿Dónde culminan los retrocesos realmente? Que estiras hacia la izquierda, donde mitigó el precio realmente. Lo mismo haces acá y lo mismo haces aquí. ¿Ok? Entonces vas a hacer el trabajo en el backtesting y lo mismo para la gente que está en el canal de YouTube. Van a hacer el trabajo de poner en práctica este pequeño análisis de mercado con todos los complementos y la enseñanza que les acabo de dar para que puedan buscar las order blocks en las cuales están culminando tus retrocesos y que sean las responsables de impulsar nuevamente el precio. Si te das cuenta, prácticamente aquí cuando terminó el retroceso, ¿qué vino a buscar? Una order block bajista, que está justo previo al origen del movimiento alcista. Ok, quiero que esto que ustedes estén identificando acá, si se dan cuenta son puras velas alcistas menos una sola velita. Esa velita es considerada orden, ¿ok? Y el precio que hizo la fue a mitigar. La mitigó no solamente una vez, sino que una segunda vez. Sé que dije que la order block debe ser la última vela bajista de cada movimiento, pero si nosotros nos enfocamos en descifrar la estructura de mercado, este impulso bajista también tiene una composición fractal interna. Si se dan cuenta de impulso y retroceso, por lectura de velas nos enfocamos en acción del precio. Si yo me bajara a temporalidades de 5 minutos, de 3 minutos, esto es una tendencia bajista. Y esa tendencia bajista se compone por impulso y retroceso. Entonces las velas japonesas y su lectura correcta en acción del precio también tiene que ver con su lectura fractal, porque va de la mano con eso, y también tiene que ver con estructura de mercado. Porque si yo me enfoco en leer las velas japonesas, en la acción del precio, entiendo que esto es un impulso interno y un retroceso interno. Entonces, si esto es un retroceso interno, esta última velita japonesa debe tener en esa zona de las mechas una última order block bajista. Sé que es un detalle bastante peculiar, bastante rebuscado, pero se pone en práctica. No siempre te va a venir a buscar la última vela bajista, en ocasiones te va a venir a buscar la última vela de un retroceso interno bajista, ¿ok? A eso se le denomina lectura fractal, poniendo en práctica la acción del precio y al mismo tiempo la estructura de mercado, ¿ok? ¿Me vas siguiendo, Cami? Sí, te voy siguiendo. Ok, entonces ese fue el objetivo del mercado, venir a buscar esta velita porque ahí lo más probable es que sea un pequeño retroceso y ahí haya una última vela bajista. Ahora, justamente, posterior a mitigar la order block, el precio se impulsa nuevamente y me deja esta velita de acá, la última vela bajista negrita, ¿ok? Que es esta, que también yo la trazo hacia la derecha por una posible zona de reacción para el precio, y la vela alcista es la que tiene la inyección monetaria, si te das cuenta, es la que impulsa que el precio siga subiendo. Ahora tengo esa zona de reacción, como también tengo las siguientes zonas de reacción. Si te das cuenta,
el precio sube, rompe estructura interna y así sucesivamente. Y en algún punto el mercado sigue subiendo internamente con la estructura interna. Si nos leemos bien la estructura de mercado, aquí también tenía otra velita bajista, que es exactamente el mismo ejemplo, y si lo ponemos en práctica, ese ejemplo, el mercado nuevamente vino a mitigar esa order block, nuevamente, que se considera como estructura interna del mercado o una última vela bajista en un retroceso. Recordemos que las order block están al final de un impulso o de un retroceso, ya sea interno o externo. Pongan en práctica esto aprendido y paso a paso vamos a seguir dominando la fractalidad, los ciclos de mercado, la estructura más la acción del precio enfocada en las order block. Dime, Cami. Entonces, por lo que entiendo, estaría todo lleno de order blocks, ¿o no? La verdad es que sí, sí, pero no todas las order blocks son igual de relevantes. ¿Ok? O sea, yo te recomendaría que te enfoques siempre en las order blocks que están en los extremos del precio de tu estructura externa, ¿ok? O sea, acá abajo. Y justamente cercano, las order blocks que también te recomiendo que te enfoques son las que estén más cercanas a tu estructura externa, ¿ok? Por ser esta última order block bajista, es ideal que te enfoques en esa, o en esta de acá, o en la order block subsiguiente que esté en la ruptura interna de tu precio. Por ser acá, si nos enfocamos en acción del precio, yo entiendo perfectamente que el precio venía cayendo por estructura interna y por lectura de velas. Yo entiendo que venía cayendo, si te das cuenta. Y ahí el precio me acaba de romper la estructura y después generó un nuevo impulso y un nuevo retroceso. Y en este retroceso tengo una última vela bajista. ¿Cuál fue la vela que me vino a buscar el precio? La última vela bajista, que es esta. Por eso no siempre los retrocesos son como uno cree. Y ahí después vamos a complementar y vamos a resolver dudas con respecto a la herramienta Fibonacci. ¿Por qué no respeta tus niveles en ocasiones? ¿Y por qué justamente entender de que los puntos de entrada retail de Fibonacci no son válidos en ocasiones o son invalidados, mejor dicho? ¿Sí? Sí, comprendo. Perfecto. Entonces dejamos esta clase hasta acá y nos vemos en la siguiente, ¿vale?